Hola, ¿qué tal? Sos tiempo en Teledeporte para el ciclismo, tiempo para la segunda etapa de la Volta a Cataluña en su edición 94, como decíamos ayer, la cuarta prueba por etapas más antigua del calendario internacional. Segunda etapa que lleva a los corredores desde Mataró hasta esta línea de meta situada en Girona, después de recorrer un total de 168 kilómetros. Entre los 160 y 170 están la mayoría de las 7 etapas de esta Volta a Cataluña. Tan solo 2 se saltan esa distancia. La quinta, que llevará a los corredores desde la Vall de Camprodon hasta Valls, se van más allá de los 200 kilómetros, 218, y la última el próximo domingo, con final en el Alto de Montjuïc de solo 120 kilómetros. Ese es el recorrido de esta segunda etapa, que ha arrancado en Mataró. Lo ha hecho poco después de la 1 de mediodía, y aproximadamente en 3/4 de hora llegarán a la línea de meta de Girona, después de haber hecho un ir y volver a Pañolas. Perfil de esta etapa, que arrancaba a balón parado, como se suele decir. Nada más de salida, un alto, aunque solo fuera de tercera categoría, el alto de Camprodon, y ahora mismo los corredores que están en ese rápido y largo descenso del segundo puerto, el Alt de Santa Pallaya, de segunda categoría, camino de la Bisbal d'Empordà, Salrà, y después esa parte quebrada final, donde vamos a ver si esos puntos y esas puntas que se ven ahí de dificultad orográfica sirven o no para romper al gran grupo. En buena lógica, si no sucedió ayer, camino de Calella de la Costa, también hoy podría de nuevo disputarse un sprint cerrado, un sprint apretado en una volta con pocos sprinters, y ayer entre ellos el mejor, el más rápido, fue el esloveno del equipo Giant Shimano, Luka Mesgec, un corredor que venía de ganar el pasado viernes en Bélgica la Hans Dame Classic. Llega en un buen momento de forma, es un corredor joven, 25 años, que ha demostrado muy buenas cosas en estos 2 últimos años, 2 temporadas en el Giant Shimano, un equipo holandés con un gran y un buen principio de temporada 2014. A eso de mediodía empezaban a llegar los corredores. Ahí tenemos precisamente al líder, a Luka Mesgec, con ese maillot blanquiverde que le acredita como líder. Corredores de France CDG, en concreto este es Alexandre Genier y este es Purito Rodríguez, uno de los grandes aspirantes y una de las grandes estrellas de una volta repleta de grandísimos corredores. Salida neutralizada poco antes de la 1 de mediodía, con los más grandes ahí delante para dar brillo a esa foto de salida, con Chris Froome pedaleando ahí al lado de Alberto Contador, también ajustándose las zapatillas Joaquim Rodríguez. Y estos son los 6 protagonistas de la escapada de esta segunda jornada. Ya estamos en directo. Escapada que se formaba nada más arrancar en el kilómetro 1 con este hombre, Bagnier, el corredor del Wanty, 2 hombres del CCC polaco, estos del maillot naranja, Marzinski y Rutkiewicz, Thomas Voeckler, el representante del equipo Europcar, Koch del Cannondale, y Maxim Belkov, el corredor del equipo Katusha. Esos son los nombres, esos son los dorsales. El más alto, el 212, de Jérôme Bonnier, el corredor belga del equipo Wanty. Nada más darse esa salida se formaba la escapada, que ha llegado a tener una máxima ventaja, más bien pequeña, de tan solo 2 minutos 50 segundos, y a esa máxima ventaja han llegado en el kilómetro 24. En ese instante es cuando han empezado a trabajar. Seguía haciéndolo como labor de control el equipo del líder, el equipo Giant, que tiene aquí un corredor ahí en esa primera plaza del grupo marcando el ritmo, y también se ha apuntado al ritmo de persecución toda esa serie de corredores de ese maillot amarillo y azul del Tinkoff Saxo. La clasificación general después de la primera etapa, encabezada por Luka Mesgec, el esloveno del Giant Shimano, con 4 segundos de ventaja sobre Leigh Howard, el australiano del Orica Green Edge, 6 sobre Julien Alaphilippe, el francés del Omega Pharma Quick Step. A 8 está Boris Vallet, el belga del equipo Lotto Belisol, que ayer estuvo en la escapada de la jornada juntamente con el corredor Le Marchand, el corredor del Cofidis. Llegaron a tener una máxima renta de 8 minutos, pero fueron atrapados
a 21 kilómetros para la línea de meta, así como a la vez que Amets Churruca, el corredor vasco del equipo Caja Rural, que había saltado en su caza, en su persecución, en ese único puerto de primera categoría de la primera etapa, la de ayer, en el Alto del Munsey. Lo veíamos en las imágenes del control de firmas y de la salida, un día ventoso, pero con una temperatura agradable y sol en la línea de salida. En cambio, los corredores que ya hace unos cuantos kilómetros se han tenido que mojar en ese ascenso al Alto de Santa Pallaya de segunda categoría, un puerto de 6 kilómetros de distancia con un desnivel medio del 4%, rampas máximas del 6, cuando vemos ahí a Alberto Contador de partir tranquilamente con Sergio Paulinho, el corredor portugués, Chris Anker Sorensen a la estela de Alberto Contador, un Paulinho que mañana, justamente mañana, va a cumplir 34 años, todo un veterano. Y Tinkoff Saxo dando la cara, ahí vemos esa formación del equipo Tinkoff Saxo, encabezada por Alberto Contador, con Chris Sorensen, Bruno Pires, el portugués Jesús Hernández, el polaco Pavel Polianski, el australiano Ronnie Sutherland, ese portugués Sergio Paulinho y el danés Jesper Hansen. 60 kilómetros para el final. Están acercándose a la localidad de Salrá. Están a unos 10 kilómetros de esa localidad, los de cabeza por lo menos, que ya han superado el habituallamiento. Y este es Daniel Martín, portador del dorsal número 1, vencedor de la Volta a Cataluña del pasado año 2013. Como decíamos, solo Daniel Martín y Joaquín Purito Rodríguez, los únicos vencedores de Volta a Cataluña que están intentando conseguir un segundo triunfo. Ahí estaba ese dorsal número 1 que les comentábamos. Tranquilidad en el pelotón, tiempo para departir, y un Daniel Martín que ayer lo decíamos también, perfecto conocedor de las carreteras catalanas y todavía más de las de esta zona cercana a Girona, donde el irlandés pasa buena parte del año. Girona, lugar de concentración y de estancia y de residencia para muchos corredores de buena parte del mundo, especialmente de los estadounidenses y también australianos. Los 6 corredores que siguen haciendo camino, pero sabiendo que su ventaja está siendo perfectamente controlada por el pelotón. En más de una ocasión los ha tenido ahí por debajo de los 2 minutos, pero ahí los siguen gestionando a esa diferencia de los 2 minutos y 7 segundos, 6 ahora. De momento, como decimos, tranquilidad. Y ya hace unos kilómetros les cayó agua a los corredores, y en la línea de meta de Girona nos comentaban, hemos llamado por teléfono y nos han dicho que no es que haya llovido ni diluviado, sino que prácticamente se ha deshecho el cielo sobre Girona con unas trombas tremendas de agua, más de agua que de otra cosa, pero también de viento. Bueno, ha habido ahí un corte de señal, ya recuperamos la transmisión cuando recordamos a los componentes de esta escapada: Belkov, Koch, Boekler, Marzinski, Marek Rutkiewicz y Jérôme Bonnier. Por los 2 altos ya se ha pasado, siempre con Marzinski, el corredor del CCC, el portador del dorsal 193 en primera posición, aunque esos puntos ayer no sumó ninguno, no le sirven todavía para atrapar a Le Marchand, el corredor del Cofidis, que ayer era primero en un puerto de tercera y primero en un puerto de primera, con lo cual Romain Le Marchand, con los 22 puntos sumados ayer, seguirá de momento, después de esta segunda etapa, siendo el primero en esa clasificación. Aquí está Ángel Vicioso, el aragonés del equipo Katyusha.
amigo íntimo de Joaquim Rodríguez, compartiendo, tan amigo que comparten o han compartido más de una estancia de vacaciones. Uno de sus hombres de confianza, sin duda, aquí en un tramo de descenso, aprovechando los corredores para darle un punto más de marcha a sus bicicletas, a sus monturas, e ir buscando esos próximos puntos. Una jornada en la que están pedaleando con algo de retraso respecto a ese horario previsto por la organización, que había calculado 42 kilómetros por hora de media. De momento, después de las 2 primeras horas, lo han hecho a 40,100 kilómetros por hora de media, por tanto acumulando algo de retraso que estaba previsto para dentro de unos 20 minutos, y van a ser algunos más. Van a ser bien, pueden ser 35 o 40 minutos todavía los que faltan para completar esta segunda etapa, en la que el esloveno del equipo Giant Shimano, Luka Mezgec, con prudencia, pero se ha mostrado dispuesto tanto a defender con éxito ese liderazgo, ese maillot blanquiverde de líder que luce, como también a buscar su segunda victoria de etapa, después de la que conseguía el pasado viernes. 2 victorias en 4 días, no está nada mal. Ganaba en la Ganzame Classic en Bélgica ayer en esta primera etapa de la Volta a Cataluña. Esa es la escuadra del equipo polaco del CCC, con David Rebelin, el veteranísimo de 42 años, 43 en agosto, con Adrian Honkis, también polaco, Marzinski, polaco que está en la escapada, otro polaco, Mateusz Taciak, Maciej Paterski, Lukas Osian, Marek Rutkiewicz, el otro polaco también en la escapada, y el único no polaco del CCC es el bielorruso, un nombre de esos que les sonará a los aficionados al ciclismo, Branislav Samoilau. Pues a ver lo que sucede de aquí a la parte final de la etapa, a ver qué papel juega el viento. Normalmente, cuando llueve, ese viento en condiciones normales no es tan fuerte. Nos decían que en la línea de meta lo que soplaba era más una brisa que un ventarrón, pero hoy las condiciones prácticamente durante toda la semana en Cataluña son bastante variables, bastante cambiantes. Se hablaba de que algún chaparrón podría caer a lo largo de la etapa. El más fuerte ha caído en la línea de meta. A los corredores ya les ha llovido algo, ahora les está respetando, pero con las condiciones tan cambiantes. Ahí podemos ver apreciar en el objetivo de la cámara como todavía o algún resto de esa lluvia anterior, o algunas gotas, seguramente alguna gota que va cayendo, pues puede enturbiar ese desarrollo de la etapa, en la que, como decimos, todo apunta a que puede haber de nuevo un sprint. El de ayer fue realmente apretado, cerrado, con triunfo para Lukas Mezgec por delante del australiano Leigh Howard, y tercero. Toda una sorpresa ver ahí en esa tercera posición, primer podio como corredor profesional del francés Julien Alaphilippe, corredor del Omega Pharma Quick Step. Ya estaba Alaphilippe las temporadas pasadas en el equipo cantera del Omega. Este año ha dado el salto, y a poco de estrenarse como profesional, Alaphilippe, que conseguía ayer su primer podio, aunque no subiera a recibir ningún trofeo en esa línea de meta de Calella de la Costa. Cuarto fue Paul Martens, el corredor alemán del equipo Belkin, que había tratado de escapar del grupo en la parte final de la etapa. Quinto, Tosh van der Sande, el belga del Lotto Belisol. Sexto, Daniele Rato. La inmensa mayoría de los 176 corredores entraban en el mismo tiempo, pero había un grupo que entraba cortado a casi 3 minutos, a 2:58 exactamente. Un grupo encabezado por el hombre rápido del equipo Lotto Belisol, que había perdido contacto anteriormente, Greg Henderson, el neozelandés. Y en ese grupo, no lo pudimos apreciar en directo, pero iba gente tan importante como Richie Porte, el corredor australiano del equipo Sky, y también Aymar Zubeldia. Pues bien, Richie Porte, que después dijo que no se encontró
bien, aparentemente en el inicio de la Volta. Ayer en Calella se encontraba bien y en condiciones, pero su cuerpo le demostró a lo largo de esa primera etapa que no iba. Él mismo va a ver cómo avanza en esta Volta a Cataluña. Intentará sufrir en estas primeras jornadas para ver si en la de mañana y la del jueves, las dos etapas reinas, especialmente la del jueves de esta Volta a Cataluña, puede reencontrarse y, caso de ser necesario, echarle una mano a su líder, a Chris Froome. Y Aimar Zubeldia, se supo después que parte de la culpa de ese retraso, de esos 3 minutos perdidos, se encontraba en que estaba enfermo. Pues Aimar Zubeldia es uno de los 3 corredores que ya ha abandonado a lo largo de esta segunda etapa de la Volta a Cataluña, junto al vasco del equipo Trek, del equipo estadounidense. También ha puesto pie a tierra Simon Clark, que fue el primero en hacerlo en esta segunda jornada, el corredor del Orica Green Edge, un corredor joven, un buen escalador que llegó a ser líder durante varias jornadas de la clasificación de la montaña de la Vuelta Ciclista a España. Y también ha abandonado Kevin Seldryers, el corredor del equipo Wanty. Y uno más que no tomaba la salida, Danilo Ondo, el corredor alemán del equipo Trek, con lo cual el equipo Trek, que es el que más abandonos acumula, 2 de los 4 que ha habido son de Trek: Danilo Ondo y también Aimar Zubeldia, más Seldryers y Simon Clark. Y ahí está Burrito Rodríguez con ese casco cerrado, blanco, y lo ven, todos los corredores con chubasquero o por lo menos el chaleco impermeable. 55 kilómetros para el final, habiendo dejado atrás ya la zona de avituallamiento, dirigiéndose hacia Burdils, y después pasarán por el sprint intermedio de Salrà. Están en el peor horario previsto, incluso un poco más de retraso. Yo creo que ahora mismo no cumplen ni esos 40 kilómetros por hora de velocidad media. La primera hora hacían 44 kilómetros y medio, se rodó muy rápido, pero esa media bajó en la segunda, dejándola en esos solo 40-100. Giant Shimano, decidido a tomar la responsabilidad, un equipo, el equipo Giant, al que le están yendo de maravilla las cosas en este principio de temporada, con el conseguido ayer por Luka Mesgec. Ya ha llegado a las 11 victorias el equipo holandés. Empezó estrenando el casillero Tobias Ludvigsson con un triunfo de etapa y la general final de la Estrella de Bessèges. Kittel ganó 3 etapas seguidas de tirón, segunda, tercera y cuarta del Tour de Dubái. Degenkolb ganaba también de tirón las 3 primeras del Tour de Mediterráneo y la tercera de París-Niza. Y a esos 9 triunfos se han sumado los 2 últimos de Luka Mesgec, un corredor de 25 años que con esos 2 triunfos ya ha llegado a las 12 victorias en su segunda temporada como profesional. Ahí están los 6 de cabeza pasando por Burdils, y un Luka Mesgec que ya apuntó muy buenas cosas el pasado año, consiguió un triunfo, la 5ª etapa del Tour de Beijing, el Tour de Pekín, esa carrera china que recordemos acabó llevándose en la clasificación general Beñat Inchausti. Y esa etapa, esa 5ª etapa, por hacer un rápido repaso, ganaba él, segundo hacía Buani, tercero Moreno Hovland, cuarto Matti Breschel, quinto Ferrari, el corredor del Lampre que está aquí, Roberto Ferrari, en esta Volta a Cataluña, y séptimo, por ejemplo, Alessandro Petacchi. Y también Luka Mesgec, para que vean que no es un descubrimiento tan reciente, fue segundo en 5 ocasiones el pasado año, y en el Giro de Italia 3 veces fue tercero. 2 de esas veces que fue tercero fue en etapas ganadas por Mark Cavendish, con lo cual Luka Mesgec, un corredor sin duda a tener muy en cuenta y que volvería a ser uno de los grandes favoritos si en la línea de meta de Girona vuelve a disputarse un sprint. Varios equipos que asoman la cabeza ahí en la parte delantera, pero ocupando todo lo ancho de la calzada, señal de que van a un ritmo
tranquilo, asequible y todos con abrigo. También en esa conversación telefónica que teníamos antes de entrar en directo con esta segunda etapa de la Volta a Cataluña, preguntando por esas condiciones meteorológicas, cuando repasamos de nuevo los 6 componentes de esta escapada, pues nos decían que había caído eso, un chaparrón tremendo, una tromba muy fuerte, que el viento no estaba soplando con fuerza, pero que la temperatura era más que fresca. Hace unos instantes nos han dicho 11 grados en la línea de meta, con lo cual, pues eso, temperatura más que fresca en una jornada que no le gusta nada a los del mundo del ciclismo que se le diga un poco de transición, pero podría incluso catalogarse un poquito así, pensando en las dos que les vienen. Mañana, en la tercera etapa, 162 kilómetros, pero una etapa de AUPA, con 3 puertos. Primero el Alta Cubet de primera categoría en el kilómetro 40. En el 100 subirán uno de los 2 puertos de categoría especial de esta Volta a Cataluña, el Alta La Creueta. Y para acabar, final en un puerto de primera categoría en La Molina. Ahí ya se va a hacer una muy buena selección de la clasificación general. Y el jueves en la etapa reina, con salida en Alp y llegada en Vallter 2000, en la localidad de Setcases, 166 kilómetros. Cuando vemos ahí al corredor francés del Europcar, Kevin Reza, este corredor negro, el hombre rápido del Europcar para las llegadas. Ayer estuvo ahí más o menos delante, pero fue 10º, sin opción al triunfo. Digo que en la etapa del próximo jueves, 166 kilómetros, nada más salir de Alp, puerto de primera, la Collada de Tosas, rapidísimo descenso para encarar el segundo puerto, el Alt de Canes de segunda, otro descenso para encarar un puerto de primera, el Alt de Oix. Después enlazado el Alt de Rocabruna, también de primera categoría, y para acabar subida, ascenso a un puerto de categoría especial, el de Vallter 2000, que ya podría dejar más que sentenciada o muy definida la clasificación general de cara a lo que pudiera suceder el domingo en esas 8 ascensiones al Alto de Montjuïc en Barcelona. ...52 kilómetros para el final, pasando por Salrà, donde hay un sprint intermedio. Y recuperando algo de tiempo ya de ese retraso. La cámara que se centra en Michael Koch, el corredor alemán del equipo Cannondale. Está poniéndole ahí un puntito de más, un gancho, como incitando al resto de compañeros. En realidad ha sido la inercia después de ese sprint intermedio, por donde ha pasado primero por delante de Jérôme Bonnier, el belga del equipo Wanty, uno de los 4 equipos de la segunda división continentales profesionales que están acompañando a los 18 de la primera división. Y esos 4 equipos son el Caja Rural español, el CCC polaco, Cofidis francés y el Wanty, este equipo belga. Un equipo que ya suma precisamente 4 triunfos esta temporada, y el primero de ellos lo consiguió ese hombre que le disputaba a Koch el sprint intermedio de Salrà. Bonnier, que le sumaba el primer triunfo al equipo Wanty al imponerse en la segunda etapa de la Tropicale Amissa Bongo. La primera la ganaba Luis León Sánchez, y Bonnier conseguía ganar esa segunda etapa.
y un Michael Koch, que también ha sido el primero en pasar por el sprint intermedio bonificado de Caldas da Malavella, donde ha bonificado 3 segundos, y eso además le dará derecho a subir al podio al final de la etapa al corredor alemán de Cannondale. Este hombre, el maillot blanco, azul y sobre todo color pistacho, que subirá al podio de Girona para recibir el maillot blanco y rosa acreditativo recordatorio del desaparecido Miquel Poblet. Como ven, el suelo mojado y la lluvia, aunque parece fina, que va cayendo sobre los corredores. 50 kilómetros para el final. Eso va a ser algo más de una hora. O por ahí va a andar. Mucho tendrían que acelerar para hacer ese kilómetro en una hora. Todos tapados, todos con prendas de abrigo, todos con impermeable. Este principio de semana, que solo está ocupado por la Volta a Cataluña, pero a partir de mañana de nuevo vuelve a acelerarse el calendario ciclista. Mañana se corre a través de Flandes, esa carrera, la que va a volver a la competición, por ejemplo, el corredor del Omega Pharma Quick Step, Tom Bonen, que renunció a disputar la pasada Milán-San Remo porque su compañera perdió el primer hijo que esperaban ambos. No se encontraba con ánimos para disputar esa Milán-San Remo, a la que renunció, y Bonen vuelve mañana a través de Flandes, una carrera en la que también va a estar Alejandro Valverde al frente del equipo Movistar. Y en ese equipo Movistar, además de Valverde, dos muy buenos galgos, el cántabro Fran Ventoso y el andaluz Lobato, un hombre que era cuarto en esa Milán-San Remo, debuta, hace cuarto, gran estreno del sprinter del equipo Movistar. Y el viernes se va a disputar el Gran Premio Harelbeke, que a Valverde, que también lo va a disputar, le va a servir para reconocer parte de la quinta etapa del próximo Tour de Francia, donde él será el jefe de filas, porque este hombre, Nairo Quintana, será el jefe de Movistar en el Giro de Italia, y los dos coincidirán en la Vuelta Ciclista a España. Mucho colombiano en esta Volta a Cataluña, y justo detrás de Nairo Quintana, el líder de Omega, Rigoberto Urán. Sky, ahí también activo y presente en esas primeras posiciones, con Joshua Edmondson y el australiano, ese dorsal 58, Nathan Earl. Ahora ya no es mucho momento de charlas, la lluvia enfría toda esa predisposición. El ordenador de la bicicleta de Koch. Este es Maxim Belkov, el corredor de Katyusha. Como decíamos, Koch primero en ese sprint Trofeu Miquel Poblet, donde ha bonificado 3 segundos, y además va a subir al podio al final de la etapa para recoger ese maillot acreditativo. Minuto 13 segundos ya tan solo de diferencia. Orica Greenedge, que también se apunta a marcar un buen ritmo ahí en el pelotón. Orica, que ayer hacía segundo con Leigh Howard. Pensaba que la baza a jugar era Brett Lancaster. Fue Leigh Howard que hizo segundo. Christian Meyer le hizo de lanzador último, y Brett Lancaster fue el penúltimo lanzador de Leigh Howard. Orica, que suma 8 triunfos, el equipo australiano, que aquí ve la opción de sumar otro triunfo en una Volta sin demasiados sprinters, con lo cual esa opción la tienen. Y además Leigh Howard es un tipo bastante fiable, y veremos si hoy Greg Henderson, que ayer quedó cortado, podría volver a ser la apuesta
o ser hoy la apuesta de Lotto Belisol. También esperar que Koldo Fernández de Larrea, el sprinter de Garmin, tenga mejores piernas y pueda meterse en la pelea, porque como decimos, sprinters, el que ganó ayer, Luka Mesgec, el que hizo segundo, Leigh Howard, Alaphilippe, ese descubrimiento que tuvimos en la jornada de ayer, neoprofesional, y consiguió hacer tercero. Anthony Gu se metió en la pelea, igual que Daniel Errato, pero poco tienen que hacer a priori contra mejores llegadores que ellos. Paul Martens fue el hombre de Belkin, Samuel Dumoulin, el chiquitín de AG2R, también estuvo ahí peleándolo, fue noveno por delante de Kevin Resda. Roberto Ferrari, el corredor de Lampre, explicando el sprint, dijo que bueno, fue un sprint muy rápido, también nervioso, con un punto de riesgo, dificultad. Tuvo que levantar un momento el pie y volver a apretar y poder ganar una etapa. Eso es muy difícil y es algo que está al alcance de los más grandes. Lotto Belisol, ayer el papel bueno lo hizo Van der Sande, pero a priori su apuesta debería ser Greg Henderson, aunque ayer quedó cortado. Orica tiene a Howard y a dos buenos lanzadores como Meyer y Lancaster. En Europcar, Reza no lo veo yo para esa pelea. Trek tiene al italiano Giacomo Nizzolo, que no llega en un momento ideal. La etapa de ayer se la iba a pensar más como preparación y por eso quizá hoy Nizzolo sí podría meterse en la pelea. Caja Rural, su hombre rápido o para estar ahí peleándolo puede ser el italiano Davide Vigano. Ángel Madrazo tiene su punta de velocidad, pero más bien para grupos reducidos, con lo cual sprint abierto, en teoría, porque no hay una buena playa de sprinters en esta Volta a Cataluña. Y ahí hay Movistar, ese hombre que vamos a saber si va de derecha a izquierda simplemente para juntarse a compañeros, charlar y llevar órdenes desde el coche, dirigir un poco el movimiento de la escuadra, o quería acelerar el grupo. No, ese trabajo se lo siguen dejando a los hombres del Giant Shimano. Minuto 13. Estabilizada la distancia en largas rectas como la que están. A mí me da la impresión de que el pelotón los tiene a la vista, y si no los tiene a los corredores y a la procesión de coches que va por detrás de los 6 escapados. Con un equipo, el CCC Polsat, que ha metido ahí 2 representantes, sería el que más lo pudiera pelear, pero esta zona pues no tiene una dificultad especial. El terreno a partir de aquí va a tener una tendencia a picar hacia arriba hasta llegar a poco antes de Bañolas, después un descenso más o menos rápido y a unos 15-13 kilómetros de la línea de meta y otro tramo donde la carretera se vuelve a empinar, pero no creemos que tenga la dificultad suficiente como para romper el grupo. Se ha hecho de noche esta zona de acercamiento a Girona. Ahora llueve con más fuerza.